El sol de octubre caía tibio sobre los jardines de la casona en San Ángel, pintando de dorado las hojas de los fresnos y el mantel de lino que cubría la larga mesa. Era el cumpleaños número 75 de mi abuela Casilda, y como cada evento familiar importante, era un desfile de apariencias, un teatro donde cada uno interpretaba su papel a la perfección. Yo, Maite, a mis 32 años, tenía el papel de la extra, la presencia silenciosa que completaba el cuadro sin alterar la composición principal. Llegué sola, como siempre. Estacioné mi modesto pero confiable Mazda 3 a un par de cuadras para no desentonar entre los Audis y los BMWs que ya flanqueaban la entrada. En mis manos, llevaba el regalo de la abuela, un marco de fotos digital que había pasado las últimas 3 semanas llenando meticulosamente. No solo con fotos, sino con pequeños videoclips que había rescatado de viejas cintas de VHS, digitalizando horas de material para capturar la risa de mi abuelo ya fallecido, los primeros pasos de mi madre, y a mi abuela en su juventud, con la misma chispa en los ojos que aún conservaba. Era un regalo que contaba una historia, su historia. Un regalo que me había costado tiempo, dedicación y cariño. El jardín ya bullía de conversaciones y risas forzadas. Mi tío Lázaro pontificaba sobre política con un vaso de whisky en la mano, mientras mi tía Jacinta inspeccionaba el atuendo de cada invitada con ojos de halcón. Localicé a mis padres, Eulalia y Gabino, cerca de la mesa de regalos. Mi madre me vio llegar y su sonrisa, brillante para el resto del mundo, se tensó una fracción de segundo. «Ah, hola, Maite. Qué bueno que viniste», dijo, su abrazo fue rápido, casi administrativo. Un beso en la mejilla que olía a laca y a una sutil decepción. «Deja tu regalo por ahí, querida». Por ahí, era una mesa ya abarrotada de cajas envueltas en papel brillante y moños extravagantes. Coloqué mi marco digital, con su sencilla caja de cartón reciclado, sintiéndome tan fuera de lugar como un gorrión en una exhibición de pavos reales. «¿Mucho trabajo, hija?», preguntó mi padre, dándome una palmada en el hombro. Su pregunta era retórica, rara vez esperaba una respuesta detallada. Para él, mi trabajo como auditora senior en una de las 4 grandes firmas era un concepto abstracto y aburrido. «Maite cuenta el dinero de otros», solía decir, como si fuera una especie de cajera glorificada. 30 minutos después, la verdadera función comenzó. Mi hermana Amaranta, de 35 años, y su esposo, Bosco, hicieron su entrada. No llegaron, se manifestaron. El murmullo de las conversaciones se detuvo y todas las cabezas se giraron. Amaranta flotaba sobre el césped con un vestido de seda color esmeralda que probablemente costaba más que mi renta, su cabello rubio perfectamente ondulado y su sonrisa tan brillante como el sol de la tarde. Bosco, a su lado, exudaba esa confianza tranquila de los hombres que nunca han tenido que mirar el precio de nada. «Familia, perdón por la tardanza», canturreó Amaranta, su voz como campanillas de viento. El tráfico estaba imposible. Mi madre, Eulalia, se transformó. Corrió a abrazarla como si regresara de la guerra. «Hija mía, qué espectacular te ves. Estás radiante. No te preocupes, lo importante es que ya están aquí. Tu abuela estará feliz». El regalo de Amaranta y Bosco fue presentado con la fanfarria adecuada, una pequeña caja azul de Tiffany y Ceo, que contenía un brazalete de oro y diamantes. La abuela Casilda ahogó un grito de emoción, y un coro de «ohs» y «as» recorrió el jardín. «Ay, hija, no te hubieras molestado», dijo la abuela, aunque sus ojos decían lo contrario. «Para ti, lo que sea, abue», respondió Amaranta, asegurándose de que todos escucharan. «Te lo mereces todo». Observé la escena desde mi rincón, junto a un arbusto de bugambillas. Vi el orgullo genuino en los ojos de mis padres mientras miraban a Amaranta. Vi la admiración en los rostros de mis tíos y primos. Amaranta era su sol, y todos los demás éramos planetas menores orbitando a su alrededor. Yo era Plutón, frío, distante y prácticamente invisible. Mi regalo, el marco digital, fue abierto más tarde, casi como una ocurrencia tardía. «Ay, qué lindo detalle, Maite», dijo la abuela con una sonrisa amable pero distraída,
mientras mi tía Jacinta le ayudaba a ponerse el nuevo brazalete. Muy personal. Esa era la palabra que usaban para describir todo lo mío, personal, lindo, detallado. Eufemismos para barato. Nadie preguntó por las horas que me tomó editar los vídeos. Nadie notó la lágrima en el ojo de la abuela cuando vio una foto de su boda que creía perdida. Solo vieron una pantalla, contrastada con el brillo tangible de los diamantes en su muñeca. Y en ese momento, sentí el peso familiar de la invisibilidad, una capa que me había puesto desde niña y que, por alguna razón, nunca lograba quitarme. Mientras Amaranta se convertía en el centro de un círculo de parientes que reían a carcajadas con una de sus anécdotas, mi mente se desconectó del presente y vagó por los pasillos de mi propio museo privado, un lugar que visitaba con frecuencia en estas reuniones. El Museo de Heridas, donde cada injusticia, cada desaire, estaba cuidadosamente preservado en una vitrina de cristal. La primera exhibición, la más antigua, se titulaba El origen de la dinámica. Me vi a mí misma a los 6 años, sana como una manzana, mientras Amaranta, de 9, sufría de un asma severo que la mantenía entrando y saliendo de hospitales. Mis padres, Eulalia y Gabino, vivían en un estado de perpetua ansiedad por ella. Sus noches eran para vigilar su respiración, sus días, para citas con especialistas. Yo aprendí rápido. Aprendí que estar sana y no dar problemas era mi única función. Aprendí a hacer mi tarea sola, a servirme mi propio vaso de leche, a jugar en silencio en mi cuarto. No los culpo, no del todo. El miedo por un hijo enfermo puede consumir todo el oxígeno de una casa. Pero sin darse cuenta, me programaron. Amaranta era la frágil flor de invernadero que necesitaba cuidado constante, yo era la hierba silvestre que podía crecer en cualquier grieta, sin necesidad de agua ni atención. Y esa dinámica, una vez establecida, nunca se fue. Caminé mentalmente a la siguiente sala, sueños rotos y prioridades claras. En el centro de la sala, sobre un pedestal de terciopelo, estaba la imagen de un lente de cámara, un Canon serie L, el 24 a 70 mm f/2.8. Un sueño que había acariciado durante años. La fotografía era mi escape, mi único lenguaje verdaderamente propio. Durante un año entero, había ahorrado metódicamente, metiendo dinero en un sobre cada quincena, resistiendo la tentación de comprar ropa nueva o salir a cenar. Ya tenía casi los 40.000 pesos. Estaba a un mes de poder comprarlo. Entonces, sonó el teléfono. Era Amaranta, su voz quebrada por el pánico. Mait, por favor, ayúdame. Bosco revisó el estado de cuenta de la tarjeta y vio un cargo de un hotel en Valle de Bravo. Te juro que solo fui con mis amigas. Pero él es tan celoso, va a pensar lo peor. Necesito pagarlo antes de que llegue el corte. Son 35.000 pesos. Te lo pago en cuanto pueda, te lo juro por mi vida. Y yo, la solucionadora de problemas, la que no causa problemas, vacié mi sobre. No te preocupes, le dije. Yo lo cubro. El lente tuvo que esperar. 6 meses después, cuando volví a tener el dinero, la emergencia fue otra. Un negocio de aceites esenciales en el que había invertido y que resultó ser una estafa. Otros 30.000 pesos. El lente de mis sueños se convirtió en un fantasma, un recordatorio tangible de que mis deseos siempre estarían en segundo lugar. La exhibición final y más grande del museo era la más dolorosa. Se llamaba El contrato silencioso. Ocupaba una sala entera. La pieza central era la transcripción de una llamada telefónica de hace exactamente 3 años. Yo estaba en mi oficina, celebrando silenciosamente haber sido promovida a senior. Mi teléfono vibró, era Amaranta. No lloraba, esta vez era peor. Su voz era un susurro aterrorizado. Maite, estoy acabada. ¿Qué pasa, ama? ¿Estás bien? No. No estoy bien. ¿Recuerdas el dinero que Bosco y yo teníamos para el enganche del departamento nuevo? Sí, claro. Lo invertí. En unas criptomonedas.
Un amigo de Bosco me dijo que era una apuesta segura, que íbamos a duplicarlo en un mes. Y lo perdí todo. Todo, Maite. 1,5 millones de pesos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Todo? Amaranta, ¿cómo pudiste? No lo sé. Sollozó. Fui una idiota. Pero eso no es lo peor. El crédito hipotecario ya está aprobado. Tenemos que firmar en 2 semanas. Si Bosco se entera de esto, no es el dinero, Maite, es la confianza. Me va a dejar. Te lo juro, me va a dejar. Y el banco va a ejecutar la penalización, nos meterán al buró de crédito. Mi vida se termina. Escuché su terror y sentí el peso de mi papel familiar cayendo sobre mis hombros. La pacificadora. La que arregla las cosas en silencio. ¿Qué necesitas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La mensualidad. Es de 30,000 pesos. No puedo pedírselo a mis papás, los matarías de un susto. No puedo decirle a nadie. Solo necesito que me cubras unos meses, hasta que encuentre la forma de reponer el dinero. Unos 3, 4 meses, máximo. Te lo pagaré todo, hasta el último centavo. 3 meses se convirtieron en 6. 6, en un año. Un año en 3. 36 pagos de 30,000 pesos. 1,080,000 pesos. Cada día primero del mes, como un reloj, yo hacía la transferencia a la cuenta de Amaranta. Ella me mandaba un simple, gracias, eres un ángel, y seguía publicando fotos de sus viajes a Tulum, sus bolsas de diseñador, su vida perfecta financiada por la mentira y mi sacrificio. El sonido de un brindis me sacó de mi trance. Mi padre, Gavino, levantaba su copa. Por mi hija, Amaranta. Dijo, su voz resonando con orgullo. Que no solo es la esposa y madre más maravillosa, sino una emprendedora exitosa que nos inspira a todos. Salud. El coro del salud resonó en el jardín. Bebí un sorbo de mi vino, el sabor amargo no tenía nada que ver con la uva. Emprendedora exitosa. Su emprendimiento era un blog de estilo de vida que no había actualizado en 8 meses. Su éxito era una ilusión que yo estaba pagando, 30,000 pesos a la vez. Y mientras todos aplaudían, yo hice la cuenta. Con el 1,080,000 pesos que le había dado, podría haber liquidado el crédito de mi propio auto, haber dado el enganche para un departamento más grande, o haber comprado 27 de esos lentes con los que soñaba. Pero en lugar de eso, estaba aquí, invisible, aplaudiendo la mentira que yo misma estaba financiando. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El ambiente en la fiesta se había relajado gracias al vino y a la música suave que flotaba en el aire. Encontré a mi prima Nayeli, la hija de mi tía Jacinta, sentada sola en una banca, con la mirada perdida. Nayeli tenía 24 años, era una diseñadora gráfica increíblemente talentosa, pero con la misma mala suerte para los negocios que la mayoría de los artistas. ¿Todo bien, Naye? Le pregunté, sentándome a su lado. Suspiró, un sonido cargado de frustración. Más o menos, Maite. Conseguí un proyecto grande, una campaña para una marca de cosméticos. Pero me pidieron un plan de negocio y proyecciones financieras y me siento una impostora. Yo sé de colores y tipografías, no de flujos de efectivo y márgenes de ganancia. Una chispa se encendió en mí. Este era mi territorio. Esto era algo en lo que yo era buena. No es tan complicado como suena, le dije con una sonrisa genuina. Mira, lo primero es separar tus costos fijos de los variables. Luego, tienes que calcular tu punto de equilibrio. Comencé a explicarle conceptos básicos, simplificándolos, usando analogías que pudiera entender. Vi cómo sus ojos se iluminaban, cómo la ansiedad en su rostro era reemplazada por una concentración interesada. Estaba tomando notas en una servilleta. Por primera vez en toda la tarde, sentí que yo era útil, que mi aburrido trabajo tenía un valor real.
Pero el momento no duró. Como si tuvieran un radar para detectar cualquier instante en que yo no fuera miserable, mi madre Eulalia y mi hermana Amaranta se materializaron a nuestro lado. «Ay, Maite, por favor», dijo mi madre, con ese tono de falsa dulzura que usaba para regañarme en público. «No aburras a tu prima con tus cosas de números. La vas a estresar más». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Me encogí en mi asiento, la confianza que había sentido se evaporó. «No, tía, de verdad me está ayudando mucho», empezó a decir Nayeli, pero Amaranta la interrumpió con un gesto de la mano, como si espantara una mosca. «Claro que no, primita. Tú no necesitas un contador, tú necesitas una visión», dijo Amaranta, adoptando su pose de coach de vida. «El problema nunca es el dinero, es la mentalidad. Tienes que visualizar el éxito, atraer la abundancia. La energía que proyectas es la que recibes». Se sentó al otro lado de Nayeli, invadiendo su espacio personal con su perfume caro y su aura de superioridad. «Mira, yo empecé mi marca personal desde cero», continuó, refiriéndose a su blog abandonado como si fuera un imperio mediático. «¿Crees que me puse a hacer hojitas de cálculo? Claro que no. Creé un vision board. Manifesté a mis clientes. Me enfoqué en la vibración del éxito. Eso es lo que tienes que hacer. Olvídate de los números, eso es energía de escasez». Observé la escena con una mezcla de incredulidad y asco. Amaranta, cuya casa se mantenía a flote gracias a mi energía de escasez, estaba pontificando sobre la abundancia mientras usaba un reloj que, yo sabía, había sido una de sus emergencias de tarjeta de crédito 6 meses atrás. Nayeli parecía confundida, atrapada entre mi consejo práctico y el galimatías pseudo-espiritual de Amaranta. «Pero, el cliente me pidió específicamente un presupuesto detallado», insistió Nayeli tímidamente. «Detalles, detalles». Desestimó Amaranta con una risa condescendiente. «Les mandas algo bonito, con un diseño espectacular, y pones una cifra que sientas que es la correcta. Confía en tu intuición, no en una calculadora. ¿Verdad, mamá?» «Tu hermana tiene toda la razón», confirmó mi madre, mirándome por encima del hombro como si yo fuera una estudiante tonta. «Ella tiene un don para estas cosas. No todos nacimos para ser creativos y visionarios. Algunos, bueno, son buenos con los números». La frase quedó flotando en el aire, cargada de todo lo que no se decía. Algunos, es decir, yo. La aburrida, la práctica, la que no tenía visión. Me quedé callada. Discutir era inútil. Era como intentar explicarle la teoría de la relatividad a una piedra. Me levanté de la banca. «Voy por algo de tomar», murmuré, necesitando escapar de ese campo de fuerza de estupidez y condescendencia. Mientras me alejaba, escuché la voz de Amaranta, ahora en un susurro conspirador: «No le hagas caso, primita. Mi hermana vive en su propio mundito gris. No entiende cómo funciona el mundo real del éxito». Me detuve en seco junto a la mesa de postres. El mundo real del éxito. El mundo real del éxito, pensé, es que sin mí, mundito gris, su mundo de colores se habría derrumbado hace 3 años. Pero nadie sabía eso. Y esa, precisamente, era la raíz de todo el problema. Mi silencio la había empoderado hasta convertirla en el monstruo de arrogancia que era hoy. La paciencia, como un hilo, se puede estirar durante mucho tiempo. Puede soportar tirones, nudos y una tensión constante. Mi paciencia había sido un cable de acero durante 32 años. Pero todo cable, por más fuerte que sea, tiene un punto de quiebre. Y yo estaba a punto de encontrar el mío. Regresé al círculo familiar con una copa de vino en la mano, con la intención de perderme entre la multitud hasta que fuera socialmente aceptable irme. Pero Amaranta no había terminado conmigo. Estaba en el centro del grupo, contando una historia sobre cómo había negociado un descuento en un hotel de lujo en la Riviera Maya. Y entonces le dije al gerente: «¿Sabes quién soy yo?». Obviamente no sabía, pero es la actitud lo que cuenta.
Terminó dándonos la suite presidencial por el precio de una habitación normal. Concluyó con una carcajada, y el resto de la familia rió con ella. Esa es mi hija, siempre consigue lo que quiere, dijo mi padre Gavino, rebosante de orgullo. Entonces, los ojos de Amaranta se posaron en mí. Había un brillo peligroso en ellos, el brillo de alguien que ha probado la sangre y quiere más. Hablando de saber negociar y manejar el dinero, comenzó, y sentí un nudo de hielo en el estómago. Maite, tú también deberías aprender un par de cosas. Quizás si fueras un poco más astuta, no tendrías que estar siempre tan ajustada. El silencio cayó sobre el grupo. No era un silencio incómodo, era un silencio expectante. Había comenzado el espectáculo. No estoy ajustada, Amaranta, dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Ay, por favor, replicó ella, poniendo los ojos en blanco. No tienes que fingir con nosotros, somos tu familia. Todos sabemos que batallas. Por eso vives en ese departamentito en la Roma, por eso manejas ese coche de hace 5 años, por eso nunca viajas. Cada palabra era un golpe, diseñado para humillarme, para pintarme como una fracasada frente a la única audiencia que me importaba. Mi departamento me gusta. Y mi coche funciona perfectamente, respondí, tratando de mantener la calma. Claro, claro. Su risa fue un latigazo. Es lo que dice la gente que no puede permitirse algo mejor. En serio, hermanita, no tiene nada de malo. Pero lo que sí está mal es estar siempre pidiendo prestado. El nudo en mi estómago se convirtió en un bloque de hielo. ¿Pidiendo prestado? Yo nunca te he pedido dinero. Amaranta soltó una carcajada tan fuerte que atrajo la atención de la gente de las mesas cercanas. Dios mío, Maite, ahora vas a negar la realidad. ¿Se te olvida que me llamaste el mes pasado, toda angustiada por no sé qué facturas? La distorsión de la verdad era tan descarada, tan magistral, que por un segundo casi dudé de mi propia memoria. La había llamado, sí. Pero la había llamado para decirle que no podía seguir pagando sus deudas, para rogarle que comenzara a pagarme algo, cualquier cosa. Y ella, con un talento digno de un político corrupto, había volteado la narrativa por completo. Eso no fue lo que, empecé a decir, pero mi madre me interrumpió. Maite, por favor, dijo mi madre Eulalia, su voz cargada de decepción. Tu hermana solo está tratando de ser honesta. Si tienes problemas, debiste habernos dicho. Pero no tengo problemas, insistí, mi voz temblando de frustración. No hay vergüenza en ello, hija, añadió mi padre, con un tono de falsa comprensión. Pero tu mamá tiene razón. Estar pidiéndole dinero constantemente a tu hermana es inapropiado. Ella tiene su propia familia de la que ocuparse. Miré a mi alrededor. Vi los rostros de mis tíos y primos, todos asintiendo con gravedad, mirándome con una mezcla de lástima y reproche. Me estaban juzgando y sentenciando basándose en la mentira más grande que jamás había escuchado. Y la arquitecta de esa mentira estaba de pie, bebiendo su vino, disfrutando de su triunfo. Exacto, dijo Amaranta, saboreando el momento. Mírate, siempre a la defensiva. Entiéndelo, no eres buena con el dinero, y no pasa nada. Pero tienes que dejar de hacer que sea el problema de todos los demás. Tienes que dejar de ser una carga. Carga. La palabra resonó en mi cabeza. Yo, que había renunciado a mis sueños para financiar los suyos. Yo, que había sacrificado mi propia seguridad financiera para mantener su fachada. Yo, que en silencio le transfería un sueldo de ejecutivo junior cada mes, era una carga. Deja de pedir dinero, Maite, dijo, su voz ahora dura, autoritaria, como si me estuviera dando una orden final. ¿En serio? Es vergonzoso. Fue entonces cuando el hilo se rompió. El cable de acero se partió en dos. Pero no hubo una explosión. No hubo gritos ni lágrimas. En su lugar, hubo una calma aterradora. Un silencio absoluto en mi interior. El dolor, la frustración, el anhelo de aprobación, todo desapareció.
y en ese vacío, nació una claridad helada y absoluta. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Ella esperaba que bajara la mirada, que me avergonzara, que me disculpara. Pero yo no hice nada de eso. En lugar de eso, sonreí. No fue una sonrisa grande ni forzada. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en mis labios, pero fue la sonrisa más genuina que había tenido en años. Porque en ese instante, por primera vez, la vi como realmente era, no mi hermana, sino una extraña patética, una sanguijuela vestida de seda. Y me di cuenta de que ya no me importaba lo que ella o cualquiera de ellos pensara de mí. Era libre. Tienes razón, dije, mi voz tranquila y firme, cortando el aire tenso. Tienes toda la razón. El desconcierto cruzó el rostro de Amaranta por una fracción de segundo. No esperaba que yo estuviera de acuerdo. Pero antes de que pudiera responder, yo ya había sacado mi teléfono del bolso. El mundo pareció ralentizarse. El murmullo de las conversaciones lejanas, el tintineo de los cubiertos, el rostro expectante de mi familia, todo se desvaneció en un segundo plano. Mi universo se redujo a la brillante pantalla de mi celular y a la fría determinación que recorría mis venas. Amaranta todavía me miraba con una expresión de triunfo petulante, convencida de que su ataque verbal me había sometido. Mi padre negaba con la cabeza, decepcionado. Mi madre parecía a punto de darme un sermón sobre la responsabilidad. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. No estaban presenciando una rendición, sino el inicio de una demolición. Con el pulgar, desbloqueé el teléfono. Mis dedos se movieron con una precisión ensayada, producto de años de manejar hojas de cálculo y bases de datos. Abrí la aplicación de mi banco, BBVA. La interfaz azul y blanca me resultó tranquilizadora, un espacio de lógica y orden en medio del caos emocional. Ignoré el saldo de mi cuenta de cheques y fui directamente a la sección de pagos programados. Allí estaban, alineados como soldados en espera de órdenes, los pilares que sostenían el castillo de naipes de mi hermana. 1. Hipoteca Amaranta, $22,500 MXN. Destino: cuenta de crédito hipotecario Banorte. 2. Amex Bosco, $4,500 MXN. Destino: tarjeta American Express. Esta era para gastos imprevistos que siempre ocurrían. 3. Mantenimiento DEPA, $3,000 MXN. Destino: cuenta de la administración del condominio. Eran 30,000 pesos exactos. Mi pulgar se cernió sobre la primera transferencia, la de la hipoteca. Podía sentir la mirada de Amaranta sobre mí, esperando que guardara el teléfono y me disculpara. Es vergonzoso, su voz resonó en mi cabeza. Mi dedo tocó la pantalla. Apareció un menú: editar, pausar, eliminar. Toqué eliminar. Una ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea eliminar este pago programado de forma permanente? Sonreí para mis adentros. Permanente. La palabra era perfecta. Toqué confirmar. La línea hipoteca Amaranta desapareció de la lista con una suave animación. Uno menos. Pasé al siguiente. Amex Bosco. Eliminar. Confirmar. Desapareció. Mantenimiento DEPA. Eliminar. Confirmar. Desapareció. En menos de 15 segundos, había desmantelado metódicamente el sistema de soporte vital financiero que había mantenido a flote a mi hermana durante 3 años. La lista de pagos programados estaba ahora vacía. Pero no había terminado. Quería asegurarme de que no hubiera cabos sueltos. Abrí WhatsApp y busqué el contacto de mi banquero privado, un hombre eficiente y discreto llamado Licenciado Silvestre Ochoa. Licenciado Silvestre, buen día. Soy Maite. Le pido por favor bloquear de inmediato cualquier transferencia futura de mis cuentas a la cuenta clave 123-4-5678-9012-3456. Le enviaré un correo formal de confirmación en un momento.
Agradezco su pronta atención. Saludos. Envié el mensaje. 2 palomitas azules aparecieron al instante. Levanté la vista. Amaranta había seguido hablando, probablemente reforzando su punto sobre mi supuesta irresponsabilidad. Y es por eso que a veces el amor de familia significa decir las verdades duras. Solo quiero lo mejor para ti, hermanita. Justo en ese momento, su teléfono, que estaba sobre la mesa junto a su copa de vino, vibró con un zumbido sordo. Vas. Ella lo ignoró. Creo que con un poco de disciplina podrías. Vas. Vas. 2 notificaciones más, en rápida sucesión. Frunció el ceño, visiblemente molesta por la interrupción. Con un gesto de fastidio, tomó el teléfono. Vi cómo sus ojos recorrían la pantalla de bloqueo. Vi cómo su sonrisa de suficiencia vacilaba. Vi cómo sus cejas se juntaban en confusión. Y luego vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándola con una palidez cerosa bajo el sol de la tarde. Su mano temblaba ligeramente. No podía leer los mensajes desde mi ángulo, pero podía imaginarlos. Banorte le informa, su pago programado para el crédito XXXX ha sido cancelado por el ordenante. American Express, la configuración de su pago automático ha sido modificada. ¿Pasa algo, hija? Preguntó mi madre, notando su cambio de expresión. No, nada. Es solo spam, dijo Amaranta, pero su voz había perdido toda su fuerza. Se había vuelto delgada y frágil. Guardé mi teléfono en el bolso, el movimiento fue deliberado y final. Me sentí ligera. Como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que había estado usando durante años. Me puse de pie. Bueno, creo que ya es hora de que me vaya, anuncié al grupo. Mi voz sonaba extrañamente clara y resonante en el repentino silencio. ¿Tan pronto? Preguntó mi padre, frunciendo el ceño. La fiesta apenas comienza. Estoy un poco cansada, mentí, aunque en realidad nunca me había sentido con más energía. Y como dijo Amaranta, necesito empezar a tomar responsabilidad por mis propias cosas. La ironía en mis palabras fue tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo, pero pasó por encima de las cabezas de todos, excepto quizás de Amaranta, que seguía mirando su teléfono como si contuviera un mensaje del fin del mundo. Me acerqué a mi abuela Casilda, que estaba charlando animadamente con unas primas lejanas. Abuela, ya me retiro. Feliz cumpleaños, de nuevo. Te quiero mucho. Ay, mi hijita, gracias por venir, dijo, dándome un abrazo que olía a flores y a historia. Su abrazo fue el único gesto genuinamente cálido que había recibido en toda la tarde. Que te vaya bien. Mientras caminaba hacia la salida, sentí la mirada de mi madre en mi espalda. Maite. Su voz era un siseo autoritario. Ven acá un momento. Me detuve pero no me giré. Tengo prisa, mamá. No me parece correcto que te vayas así. Tu hermana solo intentaba ayudarte, y tú te portas de una manera muy grosera. Me volví lentamente para enfrentarla. La miré a los ojos, y por primera vez, no vi a mi madre. Vi a una mujer que había elegido bando, y no era el mío. Amaranta fue muy clara, mamá. Dijo que soy una carga y que es vergonzoso. Me aconsejó que dejara de pedir dinero, dije, cada palabra era precisa y fría. Estoy siguiendo su consejo al pie de la letra. Es lo menos que puedo hacer para dejar de ser una vergüenza para ustedes. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Le di la espalda y seguí mi camino, dejando atrás el jardín dorado, la música suave y el veneno familiar. Casi había llegado a la reja de salida cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. Maite, espera. Era mi prima Nayeli. Tenía la cara congestionada, y sus ojos, normalmente llenos de creatividad y chispa, estaban llenos de una confusión dolorosa. Espera, por favor, dijo sin aliento cuando me alcanzó. ¿Qué pasa, Naye? Dudó un momento, mordiéndose el labio. Es
¿es verdad lo que dijo Amaranta? ¿Tú de verdad le pides dinero? La miré. Vi su conflicto interno, la lealtad familiar luchando contra lo que sus instintos le decían. En el pasado, habría negado todo, habría protegido el secreto de Amaranta, habría asumido la culpa para mantener la paz. Pero la Maite que había entrado a esa fiesta ya no existía. No dije una palabra. En silencio, saqué mi teléfono una vez más. Lo desbloqueé y abrí la aplicación del banco. Fui a la sección de historial de movimientos. Filtré las búsquedas por transferencias a terceros del último año. La pantalla se llenó con una lista interminable de la misma transacción, repetida mes tras mes. 1 de septiembre de 2025, transferencia SPI, a Bosco, $30,000.00. 1 de agosto de 2025, transferencia SPI, a Bosco, $30,000.00. 1 de julio de 2025, transferencia SPI, a Bosco, $30,000.00. 1 de junio de 2025, transferencia SPI, a Bosco, $30,000.00. Le entregué el teléfono sin decir nada. Nayeli lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápidamente de arriba a abajo, leyendo las líneas, procesando las fechas y las cantidades. Vi el momento exacto en que la verdad la golpeó. Su mandíbula se aflojó, y sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y una furia naciente. Levantó la vista del teléfono y me miró, y en su mirada había una nueva comprensión, un respeto que nunca antes había visto. Dios mío, susurró, su voz apenas audible. Maite, todo este tiempo. Asentí lentamente, una sola vez. Y ella te dijo, te llamó. Asentí de nuevo. Me devolvió el teléfono como si quemara. No necesitaba decir nada más. La evidencia era irrefutable. Había creado una aliada, no con palabras, sino con la fría y dura verdad de los números. Tengo que irme, Naye. Sí, claro, tartamudeó, todavía en shock. Cuídate mucho, Maite. Me di la vuelta y salí por la reja, cerrándola suavemente detrás de mí. Mientras caminaba por la calle arbolada hacia mi coche, escuché el sonido de mi teléfono vibrando en mi bolso. No necesité mirar para saber quién era. Lo ignoré. El aire de la tarde nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. Estaba respirando por primera vez en mucho tiempo. El viaje de regreso a mi departamento en la colonia Roma fue extrañamente sereno. El infame tráfico de la Ciudad de México parecía haberse disuelto, o quizás ampliamente yo no lo noté, inmersa en una burbuja de calma post-catástrofe. Dentro de mi bolso, mi teléfono vibraba con una furia creciente, una bestia enjaulada tratando de llamar mi atención. Lo ignoré. Era el ruido de un mundo que ya no era el mío. Al llegar a casa, lo primero que hice fue poner el teléfono en modo avión. El silencio fue instantáneo y glorioso. Me serví un vaso de agua, me quité los zapatos y me senté en mi sofá, el mismo que Amaranta había descrito una vez como adorable, pero un poco de estudiante. Miré a mi alrededor. Era un espacio pequeño, sí, pero era mío. Cada libro en el estante, cada foto en la pared, cada factura en mi escritorio, era producto de mi propio esfuerzo. No había nada aquí que fuera una mentira. Esa noche dormí 8 horas seguidas, un sueño profundo y sin interrupciones, algo que no me había pasado en años. A la mañana siguiente, me preparé un café, me senté en mi escritorio y, como un soldado preparándose para la batalla, desactivé el modo avión. La avalancha fue inmediata. Una cascada de notificaciones inundó mi pantalla. 28 llamadas perdidas, Amaranta. 15 llamadas perdidas, mamá Eulalia. 5 llamadas perdidas, papá Gabino. 1 llamada perdida, Bosco. 72 mensajes de WhatsApp. Abrí la conversación con Amaranta primero. Era como leer las 5 etapas del duelo en tiempo real. Negación, ayer, 6:30 de la tarde, oye, ¿qué le moviste a la app del banco?
Me llegan notificaciones raras. Ira, ayer, 7:15 de la tarde, Maite, ¿qué demonios hiciste? Contéstame ahora mismo. Esto no es gracioso. Negociación, ayer, 9 de la noche, ok, ya entendí, estás enojada. Tienes derecho. Fui una imbécil. Por favor, solo reactiva los pagos y mañana hablamos. Por favor, Mike. Depresión, ayer, 11:45 de la noche, no sé qué hacer. Bosco está empezando a preguntar por qué los bancos están llamando. Me vas a arruinar la vida. Aceptación, hoy, 7 de la mañana, no había aceptación. La última etapa era una súplica desesperada. Por favor, por favor, por favor, llámame. Arreglaré esto. Te pagaré. Haré lo que sea. Pero por favor, contéstame. Leí los mensajes de mi madre, que eran una mezcla de confusión, órdenes y chantaje emocional. Tu hermana está histérica. No sé qué le hiciste, pero más te vale arreglarlo. Nos vas a matar de un disgusto. Borré todas las notificaciones. Entonces, escribí una única respuesta a Amaranta, fría, concisa y final. Dijiste, deja de pedir dinero. Dijiste que era vergonzoso. Estoy respetando tus deseos y eliminando esa vergüenza de tu vida. De nada. Envié el mensaje y silencié su conversación para siempre. La verdadera tormenta estalló al mediodía. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Maite? Habla Bosco. Su voz era irreconocible. El tono jovial y despreocupado había sido reemplazado por una tensión gélida. Hola, Bosco. Necesito que me expliques qué es este desastre. Amaranta no me dice nada coherente, solo llora y dice que, tú lo arruinaste todo. ¿Arruinar qué? Tomé una respiración profunda. Yo no le debía lealtad a ella, pero tampoco quería ser la portadora de la destrucción. Bosco, eso es algo que tienes que hablar con tu esposa. Es su historia, no la mía. Maldita sea, Maite. Explotó. El gerente de Banorte me acaba de llamar, dice que la hipoteca tiene un mes de retraso y que si no se paga en 48 horas entrará en mora. Yo creía que esa cuenta estaba en pago automático. Lo estaba, dije con calma. Desde mi cuenta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan pesado que podía sentirlo. ¿Qué acabas de decir? Durante los últimos 3 años, Bosco, yo he estado pagando la hipoteca de su departamento. Y algunos otros gastos. Ella me lo pidió. Dijo que si te enterabas de sus problemas financieros, la dejarías. Así que la ayudé. El silencio continuó. Podía escucharlo respirar, un sonido áspero y entrecortado. ¿Cuánto? Preguntó finalmente, su voz era apenas un susurro. 30.000 pesos al mes. 1.080.000 en total. Escuché un sonido sordo, como si hubiera golpeado algo. Ayer, en la fiesta de la abuela, continué, mi voz firme, frente a toda la familia, Amaranta me humilló. Me llamó por diosera, parásita, una carga vergonzosa porque, según ella, siempre le estoy pidiendo dinero. Así que decidí dejar de ser una carga. Cancelé los pagos. Eso es todo. El resto, de verdad, tienes que hablarlo con ella. Colgué antes de que pudiera responder. No era mi matrimonio que salvar ni mis mentiras que defender. 2 horas después, la bomba final explotó. Mi prima Nayeli, fiel a su generación, no se había quedado callada. Creó un grupo de chat con todos los primos jóvenes llamado La Verdad de la Familia. Y allí, contó todo lo que había visto en la pantalla de mi teléfono. La noticia se esparció como un incendio forestal digital. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes, pero esta vez eran diferentes. Primo Daniel, no puedo creerlo, Maite. Con razón siempre se sentía tan falsa. Eres una reina. Prima Sofía, estoy en shock.
Siempre te trataron fatal. Bien hecho por ponerle un alto. La familia se había dividido en dos bandos. Los mayores, enterados a través de mis padres, pensaban que yo había sido cruel y vengativa. Los jóvenes, enterados por Nayeli, me veían como una heroína. El golpe de gracia llegó a las 4 de la tarde. Tocaron a mi puerta con una violencia que hizo vibrar las paredes. Sabía quiénes eran. Abrí la puerta para encontrar a Amaranta y a mi madre Eulalia. Amaranta tenía los ojos hinchados y rojos, el rímel corrido por sus mejillas. Mi madre tenía una expresión de furia justa. «Tienes que arreglar esto», gritó mi madre, sin siquiera saludar. «Bosco va a dejar a tu hermana. Todo por tu culpa». ¿Por mi culpa?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. ¿O por culpa de la persona que se gastó el dinero, mintió a su esposo durante 3 años y luego humilló a la única persona que la estaba salvando? Yo te lo iba a pagar. Chilló Amaranta. Solo necesitaba tiempo. Tuviste 3 años, Amaranta. 1095 días. Y en lugar de buscar una solución, te compraste bolsas, te fuiste de viaje y me llamaste por diosera. Entré a mi apartamento y salí con una carpeta. Se la entregué a mi madre. Aquí está. Cada transferencia, cada mensaje de WhatsApp donde me suplicabas, cada promesa rota. Es la contabilidad de tu hija la visionaria. Léelo. Y después, vuelve a decirme que esto es mi culpa. Mi madre tomó la carpeta como si estuviera contaminada. La abrió. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas, cómo la certeza en su rostro se desmoronaba, reemplazada por una pálida y horrible comprensión. Cierren la puerta al salir, dije, y antes de que pudieran reaccionar, cerré la puerta en sus caras, poniendo fin, de una vez por todas, a mi papel de salvadora silenciosa. Los meses que siguieron a la fiesta de la abuela fueron como un lento y doloroso reajuste tectónico en el paisaje de mi familia. Las réplicas del terremoto que yo había provocado continuaron durante mucho tiempo. Bosco no dejó a Amaranta, pero la vida que ella conocía se evaporó. Fiel a su naturaleza pragmática, Bosco tomó el control total de sus finanzas. Vendió la lujosa camioneta de Amaranta y la reemplazó con un sedán usado. Canceló todas sus tarjetas de crédito. Y le dio un ultimátum: o conseguía un trabajo de verdad, o el matrimonio se acababa. 2 semanas después, Amaranta, la coach de vida y visionaria, empezó a trabajar como gerente en una boutique de ropa en Polanco. 40 horas a la semana, de pie, lidiando con clientes y doblando suéteres. Su cuenta de Instagram, antes un vibrante mosaico de lujo y felicidad impostada, se quedó en silencio. Mis padres intentaron mediar. Mi madre me llamó varias veces, instándome a perdonar y olvidar, por el bien de la familia. «Es tu hermana, Maite», me dijo en una de esas llamadas. «Estás sufriendo mucho». «El sufrimiento a veces es el precio de las malas decisiones, mamá», le respondí. «Se llama consecuencia. Es algo que debieron haberle enseñado hace mucho tiempo». Dejé de contestar sus llamadas y empecé a establecer límites. Mi relación con ellos se volvió cordial pero distante. Asistía a las reuniones familiares obligatorias, pero me iba temprano. No ofrecía ayuda, no solucionaba problemas. Simplemente existía, una presencia neutral que se negaba a volver a su antiguo papel. Un día, 6 meses después de la fiesta, recibí una notificación de mi banco. Una transferencia de $2,000 MXN había llegado a mi cuenta. El remitente era Amaranta. 1 minuto después, llegó un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. 1 de mayo del 40. Sé que me tomará toda la vida, pero te voy a pagar hasta el último centavo. Miré el mensaje durante un largo rato. Una parte de mí quería regresarle el dinero, decirle que lo olvidara. Pero otra parte, la parte que finalmente había aprendido a valorarse, sabía que ella necesitaba hacer esto. No por mí, sino por ella. Era el único camino hacia una posible redención. No respondí el mensaje.
Tampoco lo borré. La vida continuó. El espacio que la ansiedad por Amaranta ocupaba en mi mente empezó a llenarse con otras cosas. Con mi trabajo, con mis amigos, con mi pasión por la fotografía. Y con esos 30.000 pesos extra que ahora tenía cada mes. El primer mes, no lo gasté. Simplemente lo miré en mi cuenta, un símbolo de mi libertad recién adquirida. El segundo mes, liquidé por completo el crédito de mi coche, años antes de lo previsto. El tercer mes, tomé todo el dinero que había ahorrado y finalmente, entré a la tienda de cámaras. El peso del lente Canon Serie L en mis manos era sólido, real. Olía a nuevo, a posibilidades. Pagué por él con mi propio dinero, un dinero que no había sido desviado para cubrir una emergencia fabricada o una mentira conveniente. Al salir de la tienda, sentí una alegría tan pura y abrumadora que casi me hizo llorar en plena calle. Empecé a salir cada fin de semana. Al desierto de los Leones, a los dinamos, a las calles coloridas de Coyoacán. Fotografiaba todo, la luz filtrándose entre los árboles, el rostro arrugado de un anciano, la risa de un niño. Estaba reclamando mi tiempo, mi dinero y mi pasión. Un año después del incidente, estaba en mi sala, editando fotos en mi computadora. Sobre la mesa de centro, junto a una taza de té, descansaba mi lente. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi prima Nayeli. Mike. ¿Adivina qué? Gracias a tu plan de negocios, conseguí la inversión para mi estudio. No lo habría logrado sin ti. Eres mi heroína. Sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila. Miré a mi alrededor, a mi pequeño departamento, mi mundito gris, como lo había llamado Amaranta. Pero no era gris. Estaba lleno de la luz de mis propias elecciones, de la paz de mis propias decisiones. Estaba lleno de vida. No sé si mi relación con Amaranta o con mis padres sanará algún día por completo. Las grietas son demasiado profundas. Ella sigue haciendo sus pagos de 2.000 pesos cada mes, un recordatorio constante de la deuda que va más allá del dinero. Somos cordiales, pero ya no somos cómplices de ninguna mentira. Ya no soy el cajero automático secreto de la familia. Ya no soy la solucionadora silenciosa ni la hija invisible. Soy solo Maite. La que es buena con los números. La que aprendió que el amor propio a veces significa trazar una línea y decir, hasta aquí. La que descubrió que la verdadera abundancia no se manifiesta, se construye. Con cada decisión, con cada sacrificio y, a veces, con un solo y liberador, no. Y la verdad es que yo nunca fui la que estaba pidiendo. Solo era la que, tontamente, siempre estaba dando. La pregunta que me hago ahora, mientras miro las fotos que he tomado, es, ¿soy yo la mala en esta historia?